Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. El tema es el precioso don de hablar como niño. Esta predicación está basada en un escrito que me encontré en esta semana del pastor y escritor John Piper. Obviamente la he modificado un poco, la he amplificado, porque el escrito es hasta cierto punto es corto, pero me impactó lo que vi en ella, porque en realidad nunca lo había visto de esa manera algunas cosas, y me impactó, o me llenó, o me bendijo, y dije, tengo que compartirlo con la iglesia. El lenguaje humano es precioso, y eso es precisamente lo que nos hace diferentes de los animales. El habla hace que podamos compartir nuestros descubrimientos científicos más sofisticados, hace que podamos compartir la más rica filosofía y nuestras emociones más profundas, pero sobre todo podemos compartir las buenas nuevas. Por sobre todas las cosas podemos compartir, obviamente, el Evangelio de Cristo. Podemos hablar la palabra de Dios. Dios eligió revelarse a nosotros en la Biblia a través de nuestro lenguaje, del lenguaje humano. Y en la plenitud de los tiempos nos habló por medio de su Hijo. Por eso el escritor de Hebreos, en el capítulo 1, versos 1 y 2, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días o en estos últimos días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios nos ha hablado a la humanidad de muchas formas y de muchas maneras, y nos ha dejado un libro precioso y maravilloso en el cual podemos ver que a través de los profetas tenemos todo lo que es el Antiguo Testamento, podemos conocer la creación, y el Nuevo Testamento a través de los apóstoles. Los profetas, el Hijo, hablaron en lenguaje humano, porque si no, obviamente nunca hubiéramos entendido. Del mismo modo, el Espíritu Santo guió a los apóstoles a toda la verdad, así nos lo dice el Evangelio de Juan, de modo que pudieran contar la historia del Hijo en nuestro lenguaje. Segunda de Pedro 1:21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, impulsados por el Espíritu Santo. Sin esta historia, en nuestro lenguaje, en el lenguaje humano, nunca hubiéramos conocido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sin esta historia en nuestro lenguaje, jamás hubiéramos conocido a Dios. Por tanto, el lenguaje humano es grandioso, pero triste y lamentablemente también es imperfecto y es limitado. Y ahorita lo vamos a entender más. Eso es para que podamos valorar la plenitud, la majestad, la grandeza y la inmensidad de quién es Dios.
para que podamos valorarlo, para que podamos entender la gracia, la misericordia, el favor, el amor de Dios, que va más allá. Aquí en Primera de Corintios, donde estamos en este capítulo 13, versos 9 al 12, que fue lo que leímos ahorita al inicio, hay 4 comparaciones entre este tiempo presente y la era venidera después del regreso de Cristo, o sea, lo que viene siendo la eternidad, para que podamos entender lo que el Señor nos quiere decir en esta narrativa. Es para que cobremos ánimo, es para que nos motivemos de lo que nos espera, amados hermanos, en la eternidad con Cristo. Y esto es bello y es maravilloso. Ahora veamos el contexto. Obviamente el contexto, vemos que en este capítulo comienza con la excelencia del amor y así termina. De antemano los versos 4 al 7, aquí de 1 Corintios 13, vemos todo lo que significa el amor y leo rápidamente: es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Es como Dios dándonos una probadita de lo que va a ser la eternidad. Es una leve probadita de cómo son las cosas en la eternidad, con lo que significa el verdadero amor. Yo veo lo que significa y dices, wow, yo fallo en varias de estas cosas, pero procuramos día a día no fallar en ello. Bueno, y para el final escribió que el amor es eterno. Dice el verso 8, 1 Corintios 13, 8, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. El amor nunca dejará de ser, las profecías, el don de lenguas, el don del conocimiento, o sea, de la ciencia, se acabarán. Muchos eruditos creen, varias de las Biblias de estudio, que me fui a ver por qué había escogido esos 3 dones, es simplemente porque en Corinto, para ellos eran de los más importantes. La profecía, el don de lenguas y del conocimiento, de la ciencia. Y les dice Pablo, eso se va a acabar, ¿no? Y esto es interesante porque aquí es donde aprovecha el apóstol Pablo y hace como un paréntesis para revelarnos este mensaje inspirado por el Espíritu Santo para la iglesia de Cristo. Sí, no únicamente para la iglesia de Corinto, sino para ti y para mí el día de hoy, y para aquellos que nos van a escuchar en Facebook y en YouTube. El precioso don de hablar como niño. Y arrancamos con el verso 9. No se muevan de ahí de 1 Corintios 13. Dice la palabra de Dios, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. En parte profetizamos ya del Nuevo Testamento hacia acá. Obviamente la profecía había cambiado. Ahora el profeta es falible. Ahora tú tienes que ver al profeta, tú tienes que interpretar al profeta, tú tienes que discernir lo que dice ese profeta, si es realmente palabra de Dios. Porque hoy en día muchos pueden decirlo, y eso lo vemos desde el Nuevo Testamento. Antes un profeta tú no podías decir, vamos a ver si esta es la voluntad de Dios, lo que él nos dijo. No, lo que decía el profeta, eso era porque era palabra de Dios. Y aún así hubo falsos profetas. Pero ya en el Nuevo Testamento se puede traducir, en parte profetizamos, que pudiera decirse también, en parte hablamos y en parte predicamos, que prácticamente el 80%
de cuando se usa profecía en el Nuevo Testamento, precisamente habla de la predicación y del hablar el Evangelio, o sea, las palabras de Dios. Entonces, en este pasaje, fíjate lo que leemos y observa las comparaciones entre esta era, o sea, el ahora, y la era venidera, lo que está por venir, el entonces, lo eterno. Porque es donde creo yo que el Espíritu Santo, inspirando al apóstol Pablo, lo hace para que cada uno de nosotros, amados hermanos, tengamos fe y cobremos ánimo de esta maravilla. Síganme con mucho cuidado. Nos dice el verso 9, ahora en parte conocemos y en parte profetizamos, o como escribiera el apóstol Pablo en el capítulo 8 de 1 Corintios, verso 2. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe saberlo. Ahora en parte conocemos y en parte compartimos el Evangelio. Ahora en parte conocemos y en parte hablamos o predicamos su palabra, porque aún no sabemos nada como debemos saber. Eso es lo que está escribiendo el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Cobremos ánimo, hoy tenemos una idea, pero aún no conocemos lo grandioso que es la eternidad y lo que nos espera. No lo sabemos. Hace no mucho tiempo prediqué precisamente, y ahí está, se acaba de subir, prediqué en un miércoles lo que es el rico y Lázaro, porque hemos escuchado muchas voces y hay mucha gente que dice que fue al infierno y que vio y que bajó y que vio cómo están ahí. Otros que fueron al cielo y vienen y te dicen y te cuentan. Pero en realidad lo que nosotros como verdaderos creyentes, como cristianos, debemos enfocarnos únicamente en la palabra de Dios y creerle al único que fue y bajó del cielo. Y ese es Cristo, y Él es el que nos cuenta la historia del rico y Lázaro y nos dice cómo son las cosas después de morir. Bueno, por eso el apóstol Pablo, que fue otro que fue y vino, creo yo el único, porque tenemos a Enoc, pero ese nomás se fue y ya no volvió. Tenemos a Elías, que también se fue y ya no volvió. A Dios en su soberanía y en su gracia le plació llevarse a Enoc y a Elías. Ellos no conocieron muerte. Pero el único es Pablo. Entonces Pablo tiene una idea. Y dice el verso 10, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Veamos algo muy importante aquí en el verso 10, cuando venga lo perfecto, o sea, cuando venga Cristo, cuando nos vayamos con Cristo, cuando nos llame a su presencia, cuando estemos en el cielo o en el paraíso, y en la eternidad, eso es lo que está diciendo. Y aquí viene el entonces, lo que es en parte se acabará. Se acabó lo de aquí de la tierra. Por eso en Apocalipsis 21:4 leemos del mismo Señor diciendo: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Se acabó, no más. Así como los dones mencionados por Pablo, lo que es en parte se acabará. Esto es interesante para que como verdaderos creyentes cobremos ánimo y creamos lo que nos espera en la eternidad. Prestemos atención, porque esto va como la música, va a ir creciendo. Prestemos mucha atención al mensaje de la hora y del entonces. Dice el verso 10, entonces
lo que es en parte se acabará. Obviamente Pablo, en toda su primera carta, hace varias menciones de esto, y en el capítulo 15, verso 53 dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. De otra manera no se puede, a menos que nos vayamos en el arrebatamiento y experimentemos otra cosa, pero esto mortal se tiene que vestir de inmortalidad, esto corruptible se tiene que vestir de incorrupción. O sea, cuando venga lo perfecto, entonces podremos entender el precioso don de hablar como niño. Y así entramos al verso 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Obviamente que si tú lees este pasaje, como yo lo leí muchas veces, pues decimos, sí es cierto, qué sabiduría. Cuando yo era niño, pensaba como niño, hablaba como niño, juzgaba como niño, y ya fui hombre y cambié. Pero lo que realmente Pablo nos está diciendo aquí y podemos ver es que hoy soy como un niño, hablo como niño, pienso como niño y juzgo o razono como niño. Y aquí viene el entonces, cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Así como un niño crece hasta tener un conocimiento pleno, así nosotros los cristianos alcanzaremos un conocimiento y un lenguaje eterno. Prestemos mucha atención, un lenguaje inmesurablemente precioso. O sea que es imposible que lo puedas medir y valorar. En lo eterno hablaré como hombre y dejaré de hablar como niño. Este es el mensaje. Vamos al verso 12. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Gloria a Dios. Ahora vemos por fe en Cristo, vemos a Dios a través de la palabra. Es como podemos ver, o sea, es por fe. Por eso el mismo Pablo escribió en su segunda carta a los Corintios lo siguiente, 2 Corintios 5, 6 y 8. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Ahora, imagínate nomás, Pablo está siendo inspirado por el Espíritu Santo para escribir esto, pero Pablo sabe también muy bien lo que está hablando y ahorita lo veremos, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Todo lo contrario a como piensa el cristiano del siglo XXI. La mayoría del cristiano del primer siglo lo tenía sumamente claro. No está mal, obviamente no está mal, pero si vieras tú cuántos cristianos me he topado que dicen, yo quisiera morir de una vejez buena. ¿Y por qué quieres pasar tanto tiempo aquí en la tierra? Tú no, me dice. Bueno, si es por la voluntad de Dios y porque Dios quiere que yo siga trabajando y predicando su palabra, lo haré. Pero Pablo decía, pero más quisiera estar ausente del cuerpo y presente con Dios. Por eso ellos no titubearon en ningún momento. Tú te encuentras un joven Esteban de 17, 18 años de edad, que él sabía que iba a ser apedreado y en ningún momento renunció a hablar de su Señor. Y qué hermoso es que estando él ahí, dice, oh, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre.
Estaba escuchando una predicación en la semana del pastor Armando Alducin diciendo que con el COVID, si tú supieras, obviamente este no es el mensaje, cuántas iglesias se cerraron tristemente en los Estados Unidos. ¿Dónde quedó la fe? Tengo a una persona que obviamente no es nada cristiano, en realidad no sé qué es, pero es como un contacto extraterrestre él ahí en las redes sociales. Es como el ser principal aquí en México. Y él se burlaba de los cristianos en la pandemia. Y él decía, ¿y dónde están? ¿Y dónde está su Dios? Pues no, que Dios hace milagros, porque tienen miedo a morir. Triste. Pero eso es lo que está pasando. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos está dejando un mensaje maravilloso en estos 4 versículos, 9, 10, 11, 12, 4 versículos, para que como cristianos cobremos ánimo y que nuestra fe no caiga. Y vemos que escribió en el verso 12, entonces veremos cara a cara. ¡Qué bendición! ¡Qué maravilla! Hoy podemos ver a Cristo por fe. En la bendita palabra podemos ver a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Conocemos todo por fe, pero no le hemos visto. Algo muy similar a los santos del Antiguo Testamento, que lo vieron de lejos y lo saludaron. Pero ellos también lo vieron por fe, en los escritos de los profetas. Y era el anhelo de ellos conocer. Por eso Cristo cuando muere baja y les dice, hey, yo soy. Tenía que pagar el cordero inmolado para poder llevarlos ya del seno de Abraham, del paraíso, ahora a la presencia de Dios, al tercer cielo. Estaba consumado. Bueno, esto es una bendición enorme. Entonces veremos cara a cara. ¿A quién? A nuestro Dios. Conoceremos a nuestro Dios. Conoceremos a Cristo. Y créanme que con eso sería suficiente, hermanos. Eso va a ser suficiente, el verlo a Él. Pero aún Dios en su misericordia y en su amor nos va a dar muchas cosas más, que nos vamos a quedar totalmente anonadados. Ahora conocemos en parte, entonces conoceremos, o conoceré como fui conocido. Primera de Juan, el apóstol Juan, que conoció también, vio el futuro y lo dejó registrado para nosotros. En Primera de Juan, capítulo 3, verso 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Sabremos también cómo seremos nosotros, porque lo veremos tal como Él es. Esto es glorioso. Cobremos ánimo, hermanos. Por eso mantengamos nuestra vista en el autor y consumador de nuestra fe. Esto es lo que verdaderamente importa. Esto es lo que realmente a nosotros nos debe interesar. Recuerda el versículo que leímos en 1 Corintios 8:2 que dijo el apóstol Pablo, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe saberlo. Bueno, ahí mismo, pero en el verso 3 enseguida dice Pablo, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Seremos conocidos como fuimos conocidos. Toda la Biblia está relacionada y ahorita lo veremos mucho mejor. Esto es lo que verdaderamente tiene valor. Por eso, amados hermanos, escribió el apóstol Juan, sabemos
que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, como lo acabamos de leer hace rato, porque le veremos tal como Él es, ahí en 1 Juan 3:2, pero luego añade en el verso 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hay gratitud en nuestro corazón por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y todos los que tenemos esta esperanza, no estamos pensando, ¿se pierde la salvación, hermano? No, no estamos pensando en eso. Es, ¿realmente soy de Cristo? Porque si realmente soy de Cristo, no se pierde. Pero hay muchos que creen que son y no son. Ese es el problema, que pudieron pasar toda una vida en la iglesia y no son. Señor, Señor, nunca te conocí, apártate de mí. Pero Señor, si comiste con nosotros, hablaste en la plaza, no te conozco. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Pero dice el apóstol Juan algo maravilloso aquí, dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, todo aquel que mantiene su vista en Él, todo aquel que anhela el retorno del Rey, todo aquel que desea que el león ruja, todo aquel se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Tengamos ánimo. Esto sostiene que seguiremos teniendo memoria también de quiénes somos. Ahora vemos de manera borrosa, como en un espejo, pero un día lo veremos todo como es en realidad. Mi conocimiento ahora es imperfecto, soy un niño, pero un día lo conoceré todo del mismo modo que Dios me conoce a mí. Porque todo aquel que ama a Dios es conocido por Dios. Y Dios no se avergüenza de llamarse Dios tuyo. Cobra ánimo, hermano. Esto es serio. No son mitos, no son fábulas, es serio. Por eso dice Juan, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. No, porque todo lo que hay en el mundo, la vanagloria de los ojos, las riquezas, no proviene del Padre, viene del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, el que ama a Dios, es conocido por Dios, dice, ese permanece para siempre. Ese es el mensaje, así que cobremos ánimo. Es interesante, podemos ver o discernir en esta mañana lo que el Espíritu Santo nos está enseñando. ¿O estamos velados? Que escuchando no oímos, ni viendo vemos, decía nuestro Señor Jesucristo. En este contexto podemos ver lo que Pablo quiso decir al escribir: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y razonaba como niño. Él está diciendo que en esta época nuestro lenguaje, nuestro pensamiento, nuestro razonamiento humanos son como el de un niño. Yo le cambié a niño a bebé. El hermano John Piper, el pastor John Piper, usa mucho bebé. Yo dije, bueno, no voy a usar bebé porque la palabra nos está diciendo niño. Nuestro lenguaje es limitado, hermanos, comparado del cómo hablaremos y pensaremos y razonaremos en la eternidad, en la perfección, en el cielo, en la tierra nueva, todo lo que nos espera por ver. ¿Quién es el que escribe esto? El apóstol Pablo.
En 2 capítulo 12, versos 2 al 4, dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, dice Pablo, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre que si en el cuerpo, fuera del cuerpo no lo sé, dice, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Por eso Pablo dice, estamos en pañales. Imagínate lo que vio. Cuando Pablo fue arrebatado al cielo o al paraíso y vio las realidades celestiales, entonces leemos que escuchó palabras inefables, indecibles, indescriptibles, palabras excelsas. Y nos dice que al hombre no se le permite expresar. Es como si la vida se pone a hablar de cómo arreglar un carro con alguien. Imagínense que no me va a entender la bebé. Se va a estar viendo, pero no va a saber de qué rollo. Trata de platicar con un niño de ciencias naturales, de ciencias sociales, un niño de 3, 4, 5, 6 años. Y no te va a entender. Un lenguaje inmesurablemente precioso que es imposible medir y valorar, son las palabras excelsas. Nuestro lenguaje es, amados hermanos, limitado y suficiente para expresar la grandeza de todo lo que Dios es y de todo lo que Dios tiene. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Por eso nuestro Señor le declaró a Nicodemo, al maestro de la ley, que muchos creen que Nicodemo se salvó porque se entregó, que fue uno de los fariseos que también creyeron en él, así como José de Arimatea y como otros más. Está hablando con Nicodemo en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, versos 11 al 13, y le dice nuestro Señor Jesús: de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no mensaje. Hablando nuestro Dios como niño, dice: si les he dicho cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les dijera las celestiales? Se van a quedar así. ¿De qué nos está hablando? ¿Ves? Nadie subió al cielo, les dice, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Por eso, amados hermanos, debemos de tener mucho cuidado. Es garrafal, es una falta de respeto, despreciar y descuidar la palabra de Dios. Debemos tener mucho cuidado. Una palabra de Dios que Dios la puso por su gracia, por su amor en nuestro idioma, para que lo podamos conocer. No sé si esto te da ánimo y dices: gracias, Señor. Piensa por un momento. Es una locura, nunca debemos denigrar las palabras de la Biblia. Jamás. Como algunos disque creyentes dicen hoy en día, más hoy en día, en el siglo XXI, es que la Biblia tiene errores. Es que la Biblia no es 100% confiable.
Que Dios tenga misericordia de ellos. La razón principal por lo que esto sería una locura es porque Dios eligió enviar a su Hijo y hablar con nosotros nuestro lenguaje de niño. Oh, qué amor. Envió el Padre a su Hijo a morir por nosotros y a dejarnos. En los últimos tiempos nos vino a hablar a través del Hijo, y el Espíritu Santo todavía nos recuerda todas esas cosas en nuestro idioma. Bendito sea Dios. Juan 14, 39 al 40, respondió Jesús y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Así de importante es. El verdadero cristiano ama, valora, respeta, obedece la palabra de Dios. Es su fuente de vida. Jesucristo se hizo niño por nosotros. Es probable que el propio Señor diga: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, para que pudieran entender mi mensaje y me pudieran conocer. Y es así como me conocieron. Eso es lo que significa la encarnación. Él se acomodó a nuestro mundo, a nuestro lenguaje, bajó a este mundo. Dice el pastor John Piper: bajó a nuestra guardería y estuvo con nosotros para hablarnos y salvarnos. Juan 1:14, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús habló como un niño, habló en nuestro lenguaje, un lenguaje precioso, verdadero y glorioso. Es más, Dios inspiró todo un libro en nuestro lenguaje. Bendito sea Dios. Por eso 1 Timoteo 3, 16, 17, que todos debemos de saberlo de memoria, nos dice el Señor que toda la Escritura es inspirada por Dios, transpirada por Dios. Es el aliento de Dios de vida, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, o sea, apto, enteramente preparado para toda buena obra. Gracias a Dios por su gracia. Verdadero lenguaje de niño, palabras de niño con absoluta autoridad y poder. David escribió de estas palabras de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, algo maravilloso, nuestro lenguaje de niño, y nos dice que esas palabras en el Salmo 19:10 dice: son deseables, son más que el oro. O sea, son deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila la palabra. Podemos entenderlo. Uno de los reformadores, Juan Calvino, escribió y dijo: Dios, al hablar así, se sea con nosotros como suelen hacerlo las nodrizas con los niños pequeños. Eso lo dijo en la institución de la religión cristiana. El precioso don de hablar como niño. Dios inspiró un libro con lenguaje de niño como una interpretación infalible de sí mismo, y envió a su Hijo hablando nuestro lenguaje de niño. ¿Qué podemos decir de los que se burlan de la Biblia? De aquellos que lamentablemente la desprecian. Aquellos que se burlan y dicen: ¿voy a creer en ese libro que lo escribieron humanos? Claro que fue escrita por humanos.
y en nuestro idioma para que pudiéramos entender. Ay de los que desprecian, menosprecian, explotan, manipulan, tuercen o tergiversen y critican la Biblia. Esto no es cualquier cosa, hermanos, es el aliento de Dios para nosotros. Es el hálito de vida. Juan 6:63 dijo nuestro Señor Jesús: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Es el aliento de vida en lenguaje de niño para nosotros. Valoremos lo que Jesús hizo en obediencia al Padre. Se despojó a sí mismo. Se despojó de su deidad, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, para que pudiéramos entender lo que Dios quiere. Llegará el día, y bendito será ese día que nos sentemos a platicar y a decir: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. ¿Puedes imaginar ese día? Cobra ánimo, hermano, ten ánimo, porque algún día estaremos sentados unos con otros platicando todo lo que Dios hizo por nosotros y que ahora estaremos disfrutando, viendo cosas que ni siquiera tenemos idea y disfrutando de esa eternidad maravillosa con Dios si le pertenecemos a Él, obviamente. Oh, amados, cobremos ánimo. Es el precioso don de hablar como niños.